Hola a todos y bienvenidos a Egiptomanía. Normalmente hablamos de faraones famosos como por ejemplo Keops, Tutankamón, Ramsés II, Seti I, Hatshepsut, Akenatón, pero ¿os habéis preguntado alguna vez cómo era la vida de un faraón? ¿Cómo era el día a día de los faraones del Antiguo Egipto? ¿Qué funciones tenía un faraón? Si queréis saber todo sobre la vida de los faraones, quedaros en este vídeo. El faraón en el Antiguo Egipto, la verdad es que era la persona más importante de la sociedad del Antiguo Egipto. Era una persona muy especial, ya que era como el representante de los dioses en la tierra. Era algo así como lo que es para nosotros actualmente el Papa de Roma, ¿no? El Papa de Roma es el representante de Dios en la tierra, pues para que me entendáis, algo así eran los faraones del Antiguo Egipto. Ahora bien, ¿qué es lo primero que hacía un faraón cuando se levantaba por la mañana? Pues bien, lógicamente lo primero que hacía era ir al baño como todas las personas, después se vestía, lo maquillaban, lo perfumaban y ya después desayunaba y muy probablemente tomaba un desayuno bastante ligero, ya que posiblemente el resto de comidas que realizaba al cabo del día eran más pesadas, por lo tanto por la mañana tomaba algo ligerito. Los faraones tenían como misión y como objetivo que siempre reinara el Maat. El Maat para los antiguos egipcios la verdad es que era un concepto súper importante. La diosa Maat en el panteón egipcio era la diosa de la justicia y de la armonía y del equilibrio cósmico, y bueno, pues el faraón era el encargado de que siempre reinara esa justicia y ese equilibrio cósmico, y como os acabo de comentar, el Maat para los antiguos egipcios era algo súper importante. Además de que el faraón tenía que conseguir que siempre hubiera un equilibrio de justicia y de armonía cósmica, también se encargaban de ser justos, de dar comida a sus súbditos, de defender el reino, de supervisar que se realizara correctamente el culto diario a los dioses, y también obsequiaban a las clases altas. Ya sabéis que la gran mayoría de faraones de la historia del Antiguo Egipto han sido hombres y no mujeres, ya que los antiguos egipcios pensaban que si gobernaba una mujer ya desaparecía ese equilibrio de el Maat, pero aún así hubieron algunas excepciones y tenemos algunas bueno, pues faraonas del Antiguo Egipto, como por ejemplo serían Nitocris, Neferusobet, Hatshepsut y Cleopatra. Algo muy importante en la vida de los faraones era su familia, y una figura súper importante en la familia del faraón era su mujer. Era la esposa principal del faraón y su misión era tener un hijo varón para que accediera al trono. Y además la gran esposa real la verdad es que tenía también un papel bastante importante, ya que también ayudaba a esa armonía cósmica, ya que el hombre y la mujer formaban una dualidad. El lugar de la gran esposa real era siempre al lado del faraón, pero siempre en una posición inferior. De hecho, por ejemplo, podemos ver en muchas representaciones en los templos o en esculturas que el faraón siempre es representado más grande y su gran esposa real está representada un poco más chiquitita. Pero por ejemplo, estoy recordando ahora mismo que en el templo que está al lado del templo grande de Abu Simbel, al lado hay un templo más pequeñito que está dedicado a Nefertari, que fue la gran esposa real de Ramsés II, y a la diosa Hathor, y en la fachada de ese templo podemos ver estatuas que son del mismo tamaño, miden unos 10 metros de altura, y podemos ver las estatuas de Ramsés II y de su gran esposa real Nefertari, que son de la misma altura, pero esto sería una excepción porque ya os digo que siempre la gran esposa real se representaba un poquito más pequeña que el faraón. La reina también tenía un papel religioso bastante importante, ya que podía sustituir al faraón con las actividades del culto a los dioses, y también podía entrar al Sancta Sanctorum, que era el lugar más sagrado de todos los templos y era el lugar donde se encontraba la estatua del dios. Pero realmente los faraones no tenían una única mujer. De hecho, se sabe que el faraón a
Amenofis III llegó a tener en su harén a 356 mujeres. Como os digo, los faraones podían casarse con todas las mujeres que quisieran, pero la diferencia de la gran esposa real y de esas mujeres es que la gran esposa real era como más importante, ya que el resto de mujeres pues eran esposas secundarias o concubinas. La función que tenían todas esas mujeres era formar parte del harén, pero la verdad es que bueno, pues no tenían un papel tan importante como el de la gran esposa real, ya que, como os he comentado, la gran esposa real era la mujer que iba a tener el heredero al trono. Pero en el caso de que, por ejemplo, el faraón no tuviera hijos varones con su gran esposa real y sí los había tenido con una esposa secundaria, en ese caso el hijo que había tenido con una esposa secundaria accedía al trono. Un miembro también muy importante en la familia de un faraón era su hijo, ya que era la persona que lo iba a suceder en el trono. Pero la verdad es que no siempre el sucesor del faraón que moría era su hijo, ya que en algunas ocasiones gobernaron personas que no tenían nada que ver con la realeza, como por ejemplo pues visires o altos mandatarios. La educación y la formación del heredero al trono, la verdad es que era bastante importante. De hecho, se llegó a crear como una especie de escuela para aprender, entre comillas, a ser faraón, pero bueno, es una forma de hablar porque no es así tal cual, pero para que me entendáis. Y bueno, pues a esa escuela realmente no solamente iban los hijos de los faraones, sino que iban también pues hijos de altos funcionarios, hijos de los nobles, y en esa escuela, bueno, pues al hijo del faraón se le enseñaba a ser faraón. También se enseñaba el tema del equilibrio del Maat, se enseñaba sobre escritura, se enseñaba a leer y también se enseñaba sobre el arte de la guerra. Uno de los días más importantes en la vida de un faraón era el día de su coronación. En ese día se convertía ya realmente en rey de las dos tierras, del Alto y el Bajo Egipto, se convertía en rey del país. Y si queréis profundizar un poquito más sobre el tema de la coronación de los faraones y conocer ese tema con más detalles, os recomiendo que veáis el vídeo que hice hace tiempo. Y bueno, pues en ese vídeo os explico todo sobre el tema de la coronación de los faraones. Y otro día muy importante también en la vida de un faraón era el día que se realizaba la celebración del Heb-Sed. Esta celebración se solía hacer en el año 30 del reinado de los faraones, aunque no siempre fue así, ya que, por ejemplo, si el faraón a lo mejor tenía mala salud y tenía indicios de que próximamente iba a morir, pues esa fiesta se adelantaba para que el faraón pudiera disfrutar de ese día. Y bueno, pues en esta celebración se renovaban los poderes de un faraón. Y algunas de las cosas que se realizaban en esta celebración sería que el faraón supervisaba el ganado y los trabajos, también hacía un desfile con sus hijos, había también una procesión con muebles que tenían forma de león para esa regeneración y esa renovación de los poderes del faraón. También se hacía una procesión con el dios Min, el faraón se posaba ante la capilla del dios Upuat. También el faraón hacía una carrera ritual, hacía también un desfile sentado, él iba en una silla y bueno, pues esa silla llevaba llevaba para que las personas se lo pusieran a los hombros y iba desfilando, pero él iba sentado. También levantaba el pilar Yed y lanzaba 4 flechas a los puntos cardinales. Y bueno, chicos, antes de irme os quiero recomendar un libro que está súper interesante, y en este libro vais a poder obtener y ampliar un poquito más la información que yo os he dado del tema de la vida de los faraones y de muchas más cosas. El libro se llama La vida cotidiana en el Antiguo Egipto, de José Miguel Parra, y bueno, pues tiene un apartado que se llama El faraón, el que mantiene alejado el caos. En este apartado vais a ampliar mucho la información sobre el tema de los faraones. Os habla sobre la coronación del faraón, de las coronas de los faraones, los 5 nombres que tenían los faraones, también qué hacía en su día a día y muchas cosas del tema de la figura del faraón que están súper interesantes. Y además de obtener en este libro información de los faraones, tenéis también información de los escribas, los visires, sobre el heredero al trono, sobre las mujeres del harén, sobre la gran esposa real, sobre los sacerdotes,
sobre la policía del Antiguo Egipto, los arquitectos, constructores de pirámides y muchísimos más temas, así que es un libro muy bueno que os lo recomiendo. Y nada chicos, ahora sí terminamos con el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si es así, darle al like. Y si os gusta el canal y todavía no estáis suscritos, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros y no olvidéis activar la campanita, seleccionar la opción de todas y de esta forma os van a llegar siempre las notificaciones con todos los vídeos que vaya subiendo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.